Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Mi Salvador y Miguel, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Hebreos 13, del 1 al 3. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de olvidar hospitalidad a los desconocidos, porque cuando algunos lo han hecho, han encontrado ángeles. Y acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. También de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Siempre dar solidaridad, dar amor, dar resguardo a todas las personas que están a nuestro alrededor. A eso nos enseña Jesús. Miren, quiero hablar a propósito de la subida de la tasa por parte del Banco Central y el impacto que eso va a tener en la economía, en el proceso inflacionario. Pero antes quiero dar las gracias a varias personas que nos han estado dando un gran apoyo a propósito del lanzamiento del documental Presidentes Dominicanos en la Historia, que va a ser estrenado el próximo jueves 2 de diciembre en todos los cines. Gracias a mi hermano y amigo Roberto Cavada por todo el apoyo que ha dado, por la entrevista que nos permitió tener en Telenoticias, a nuestra hermana y amiga Consuelo Despradel, una bellísima entrevista que nos hizo también, Yaina Tavares también, una entrevista interesantísima que nos hizo para este domingo, y a todos los amigos, hermanos, que nos han estado abriendo sus espacios, que nos están poniendo la promoción y que están siendo de alguna manera soportes para la difusión de lo que va a significar este documental, Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966, que como hemos dicho en varias ocasiones es una especie de clase entretenida de historia para que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes secundarios, de secundaria y universitarios, puedan conocer una serie de elementos importantes de lo que ha sido el poder en la República Dominicana y le pueda servir para crear conciencia y como mañana, dentro de un tiempo, ellos son que van a dirigir el país, puedan tener alguna visión clara sobre esto. Asimismo, reiterar mi agradecimiento a la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, que fue juramentado en el día de ayer, como nuevo presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, y estamos en conversación, hemos estado debatiendo ideas, compartiendo inquietudes a propósito de que pueda también el documental servir a los profesores del área sociales de las escuelas públicas para, convertido en cápsulas, el documental pueda servir también para la nueva forma de enseñanza de este tiempo, donde los jóvenes, lo audiovisual es una de las cosas fundamentales, porque ya todos los muchachos tienen o un celular, o un iPad, o una computadora, o están en las redes sociales. Gracias de verdad a todos los que nos han apoyado, y el próximo jueves 2 de diciembre estará en todos los cines el documental Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966. Miren, cuando el Banco Central decidió aumentar la tasa de 3% a 3.5%, es evidente que hay una reorientación de la política, porque la función de todos los bancos centrales es controlar la inflación. Esa es la función básica. Y en el caso de la República Dominicana siempre lo hemos dicho. Todas esas políticas monetarias que toma el Banco Central, cuando usted ve que impulsa, que expande, es tratando de contener un proceso inflacionario y sobre todo de garantizar la estabilidad macroeconómica. Pero su función fundamental es contener la inflación. En medio de la crisis tenía que haber una política expansiva. ¿Por qué? Porque usted tenía que dinamizar, usted tenía que poner gente que no tenía recursos o que había perdido los recursos o que había parado las empresas a tener recursos para desarrollarse, para crecer, para hacer actividades. Entonces el Banco Central durante el periodo post-COVID hasta este momento tuvo una política expansiva, pero esa cantidad de dinero que fue a la economía es evidente que genera un proceso inflacionario, porque todos los dólares que salen al mercado, todos los pesos buscan dólares y toda la cantidad de circulante provoca un proceso de inflación. Por eso, esta es la explicación de por qué el Banco Central ahora aumenta su tasa. ¿Qué significa que aumenta la tasa de interés del banco? Que pone el dinero un poquito más caro para los bancos. ¿Y qué implica eso? Que, como muy bien dice el economista Rafael Espinal, que es el director, el coordinador de la Escuela de Economía e Ingeniería Financiera de INTEC, dice Rafael Espinal con toda razón que terminó la época de préstamos bajitos en términos de tasas, que a partir de ahora y especialmente el año próximo, los préstamos bancarios no van a tener tasas como habían tenido hasta este momento, sino que empiezan las tasas altas de los préstamos bancarios.
Y lógicamente eso provoca un proceso, esta decisión del Banco Central, como el dinero se pone más caro, un proceso inflacionario que evidentemente está ligado a muchas situaciones internacionales. Prácticamente todas las economías del mundo estarán pasando por situaciones parecidas, pero en el caso nuestro depende de las habilidades, de las políticas, de los recursos que pueda manejar el gobierno de manera interna para enfrentar este proceso inflacionario. Lo cierto es, lo hemos venido diciendo, lo han planteado la mayor parte de los economistas, y con esta decisión del Banco Central se confirma que estamos a la puerta de un proceso inflacionario sumamente impactante en los ingresos y en el bienestar de los dominicanos. ¿Qué significa esto? Bueno, terminaremos, ya lo hemos dicho, aunque la economía, por un asunto, digamos, de lógica económica elemental, si usted cierra la economía completa, cuando la abre y empieza a desarrollarse, tiene que tener un proceso de crecimiento significativo. Eso explica el 10% aproximadamente que va a tener la economía dominicana. Pero estas medidas y esta situación, porque no es en una situación normal, este proceso de crecimiento que ha tenido la economía es fruto de una realidad especial post-COVID, pero no es una realidad normal. Recuérdense que un proceso de crecimiento tiene que conllevar un proceso para ser sano y realmente beneficioso para las grandes mayorías, tiene que ser un proceso de crecimiento con bajos niveles de inflación. Si es un proceso de crecimiento con altos niveles de inflación, la inflación, que es el peor de los impuestos que se le puede poner a la gente, la inflación se traga de alguna manera ese nivel de crecimiento. Por eso, no me hagan, o sea, bueno, estamos creciendo mucho, sí, estamos creciendo mucho, pero está creciendo la inflación. Y este crecimiento, digamos, es una especie de crecimiento lógico, elemental, como diríamos los economías, medio vegetativo. Es decir, si usted tiene la economía cerrada y la abre, va a tener un crecimiento. Ahora, los otras variantes. Señores, si este proceso inflacionario y esta decisión del Banco Central va a implicar aumentos de las tasas de interés de todos los bancos, del sistema financiero en sentido general. Es decir, ya no tendremos préstamos bajitos. Todo el que tiene un préstamo ahora, y es una de las orientaciones que yo entiendo muy correcta que da el amigo Rafael Espinal, eche su pleito con los bancos ahora para que le den préstamos a tasas fijas y a largo tiempo. Eso es lo que usted tiene que hacer en este momento, porque lo que viene no es fácil. Lo que viene es muy complicado, muy difícil, que nos va a afectar a todos, en este caso sobre todo a los sectores de clase media, a los sectores de las pymes, a los sectores que pueden accesar al préstamo bancario. Y esto, lógicamente, perdón, Eoli, esto al mismo tiempo va en cascada a provocar un proceso inflacionario que va a los productos. Porque cuando a un empresario, a un industrial o a una pyme que produce un servicio, usted le aumenta las tasas de interés, por tanto le cuesta más conseguir el dinero y pagar los préstamos, es evidente que esto tiene que transferirlo al producto. Lamentablemente, uno no quisiera que fuera así, pero es la forma en que de alguna manera ellos pueden defenderse, por lo que, salvo, ¿verdad? Esperemos que ante esto también el gobierno tome algunos niveles de contingencia, pero esta medida del Banco Central lo que avisora es un proceso inflacionario el año próximo sumamente complicado, difícil y que va a afectar a, sobre todo, sectores de clase media, sectores de las pymes y todo el que esté bancarizado y por vía de consecuencia a toda la economía, porque aunque tenemos 56% de economía informal, todo el que da un servicio o busca como sea, está de alguna manera alrededor del proceso económico. Lo que como economista sabe es que el aumento de la tasa, que no es un aumento relevante, es en medio punto, ¿verdad? El aumento que se anuncia hace es reducir la liquidez. Y si usted reduce el circulante, porque, por ejemplo, restringe los préstamos, todo lo contrario. En lugar de hablar de que va a haber inflación, habrá menos inflación, que si usted, por ejemplo, reduce la tasa y le inyecta más liquidez al mercado. Es decir, tú sabes que el Banco Central maneja la política monetaria del Estado. Entonces, cuando hay un incremento de la tasa de interés, el objetivo es todo lo contrario, es disminuir el circulante. Sí, pero oye bien, el Banco Central, aunque cuesta, porque la política, pero por ejemplo, aguanta, las tasas... No te desesperes, cógelo suave. Mira, el Banco Central tuvo una política expansiva. La política expansiva es tú tirar la mayor cantidad de dinero para poder dinamizar la economía. En ese momento, como había tanto dinero y los bancos estaban en una situación, podían dar préstamos, podían darte préstamos, incluso el gobierno destinó casi 100.000 millones para
sitios específicos donde pudiera haber facilidad en términos de préstamo. Al subir la tasa de interés del banco, eso significa que el dinero le cuesta más a los bancos, porque tiene que pagar más interés al propio Banco Central por tenerla. Entonces, ¿qué significa eso? Que las tasas de interés de ellos para prestar va a aumentar. O sea, lo dice sí, pero Rafael Espinal, oye, quien lo dice Rafael Espinal, que es parte del gobierno, porque no está diciendo no debe, todo lo contrario. Fíjate, por ejemplo, en Turquía se anuncia una mayor inflación y se refleja. ¿Por qué? Porque Recep Tayyip Erdogan presionó al Banco Central para que con todo y que hay un amplio circulante implemente una reducción de la tasa de interés, independientemente de que la moneda se estaba devaluando. En el caso nuestro tenemos una política monetaria responsable del Banco Central, donde el peso se aprecia frente al dólar y por lo tanto, aunque en Estados Unidos y en otros países la inflación supera un porcentaje hasta en algunos lugares 4, 5, 6, 7%, en República Dominicana la inflación es moderada. Reitero que y esto todo lo contrario. Reitero, Oli, aunque tú quieras pararlo un poquito. Mira, la inflación este año va a terminar más del doble de lo que ha sido históricamente. Grave, sumamente grave. Y yo reitero, el crecimiento también va a ser alto, pero este crecimiento es un crecimiento que se entiende en función de que la economía estaba prácticamente parada. Como estaba parada, tenía que crecer. Lo peligroso es el crecimiento de la inflación, que este año va a ser el doble o un poquito más de lo que ha sido históricamente. Y con esta decisión, que yo entiendo, el Banco Central está tratando de cuidarse, porque el problema de ellos es tratar de contener la inflación. Pero evidentemente no pueden seguir teniendo esa política expansiva que tenían, porque en eso tú tienes razón. O sea, si seguía la política expansiva, la inflación se iba a meter por allá altísimo. Pero esta decisión que va a provocar en el caso de los bancos, aunque es para tratar de contener la inflación, las tasas de préstamo de los bancos va a aumentar como una forma de restringir el dinero. Pero como las tasas de interés de los bancos va a aumentarse, quiere decir que va a haber menos posibilidad de accesar a préstamos o con más dificultades, y por vía de consecuencia, al subirle la tasa a quienes tienen el préstamo, evidentemente que esto va a provocar más gastos para ellos, y los productos o servicios que dan, ellos le transfieren ese incremento. Por lo tanto, el proceso inflacionario que se espera para el año que viene es sumamente preocupante y sumamente peligroso. Reitero la observación que hace Rafael Espinal. Tratemos de que todo el que busque un préstamo ahora, que le den tasa fija a largo plazo para poder pasar esta situación. Esa es una orientación bastante clara. Por otro lado, miren, yo quiero felicitar cuando una institución funciona, cuando toma las medidas desde el punto de vista institucional correcto, uno tiene que valorar eso, porque eso fortalece la democracia en la República Dominicana. Yo quiero saludar y valorar el esfuerzo que está haciendo la Junta Central Electoral en la conformación de las juntas municipales. ¿Y ustedes saben por qué? Porque las juntas municipales han sido y serán siempre elementos fundamentales para un proceso electoral donde no haya ningún nivel de cuestionamiento y todo el mundo pueda desarrollar tanto sus acciones en términos de propaganda electoral como en el momento de la elección sin ningún temor ni dificultad. ¿Qué está haciendo la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral está conformando las juntas municipales y, por ejemplo, en el caso de la Junta del Distrito hay 170 personas que quieren ser parte de la Junta del Distrito. Y a nivel global hay casi 2.000 personas, están yendo a cada pueblo, buscando las personas que tengan las características fundamentales de honradez, ética, seriedad, que sean incluso propuestas por los sectores sociales que entienden que ellos pueden ser árbitros de un proceso, administrar un proceso electoral sin ningún inconveniente, y yo creo que eso merece una valoración importante. El presidente de la Junta, Román Jaques, él de manera personal, junto con los miembros de la Junta y los que son responsables de esta área, el miembro titular Rafael Armando Vallejo, que es el responsable, el coordinador de la Junta, ahí está también Anibel Carrosario, que es nuestra compañera de trabajo durante mucho tiempo. Tú me permites darle un consejo a propósito de eso, que sí, lo considero apropiado que se haga a tiempo. Un consejo a Román Jaques y a todo su equipo. Presidente de la Junta, llame a su director de informática y pídale que le haga un informe sobre la viabilidad y la seguridad del blockchain para montar un proceso electoral confiable, seguro e inviolable e inhackeable. El blockchain
es la plataforma tecnológica que corre el Bitcoin, que tiene 11 años funcionando en el mundo y nadie lo ha podido desarticular. Okay. Entonces, el futuro no son esos delegados electorales ni esa parafernalia en centros electorales. El futuro es que la gente vote por su teléfono celular. Ese es el futuro. Y aunque no se haga ahora, pero tiene la Junta Central Electoral tiene que ir experimentando, haciendo pilotos de prueba para que las elecciones en un futuro de mediano plazo, digo yo, de mediano plazo, ya aquí se han hecho ensayos de voto electrónico, de voto automatizado, pero no de voto informático, inteligente. Y la Junta debería tener un capítulo de innovación y desarrollo en ese sentido. Okay. Reitero que como el procedimiento ahora son las juntas municipales. Es muy importante esto. Y es muy importante que en cada pueblo donde están yendo, los sectores sociales jueguen un papel de primer orden en torno a eso. ¿Por qué? Porque los partidos evidentemente tienen sus delegados en la Junta. Todos los partidos tienen delegados. Y además, los partidos van con razón a defender sus intereses. Aunque generalmente es muy difícil encontrar a alguien que no tenga una simpatía o que haya sido parte de un partido. Eso es verdad, porque somos dominicanos a final de cuentas todos, y en política y en pelota todos tenemos algún nivel de parcialidad. Pero lo importante es que se vean los perfiles, se establezca que tiene por lo menos un procedimiento de actuación, preparación, conocimiento, una serie de elementos importantes, y que este proceso siga caminando. Ya hay 10 o 15 provincias donde han ido de manera directa el presidente de la Junta con el equipo a conversar, a recibir las propuestas. Entonces hay un proceso ahora de evaluación y depuración, y yo creo que esto tiene que ser saludado por la población, seguido por los partidos, porque los partidos no se preocupan por esto y después están quejándose. No, vayan ustedes también. ¿Y quién ha dicho que no se preocupan por eso? No, yo digo en sentido general. Pero quien ha dicho, pero es un elemento clave de los partidos. No, pero yo digo encima de eso, que hay que ver qué piensan ellos de lo que está ocurriendo. No, hasta ahora no lo han cuestionado. Pero los partidos participan en eso es parte de de su trabajo cotidiano. Claro, porque ellos tienen delegado en cada lado. Que yo digo es. No, y en la integración también se supone que lo toman en cuenta. No, y sobre todo una junta que fue escogida a espaldas del principal partido de oposición. Me imagino que los toma en cuenta a la hora de. Por eso te digo, este proceso. De hacer este tipo de cosas. En este proceso es un proceso institucional. ¿Qué significa? Sí. Se hace el cuestionamiento, se hace todo. Yo digo, los partidos que estén ahí, o sea, a mí me gustaría ver, junto con la Junta, valga la redundancia, en cada una de estas asambleas también los delegados de los partidos, porque son elementos importantes. Además, en conversación que tuve con Román Jaque, me decía que todos los partidos tienen derecho a estar en todos los procesos, porque esa es la Junta, la suma de todos los partidos. Entonces yo creo que este proceso debe continuar en esa orientación y que culmine con una buena selección de juntas municipales, que es la garantía de un proceso electoral sin ningún cuestionamiento, con total transparencia, y que la población se sienta satisfecha. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.